a la actividad. Camilo fue presionado hasta el punto en el que lo obligaron a decidir entre estas dos drásticas dimensiones, dimensiones que no necesariamente estaban separadas. El cristianismo no necesariamente estaba tan separado del marxismo o inclusive de corrientes, de las corrientes políticas que él seguía o con las que estaba de acuerdo. Que se ha renunciado a los principios del cristianismo, que significa precisamente apoyar a los más desprotegidos, a los pobres. La iglesia aún no quería aceptar esos cambios que se estaban dando y esas nuevas tendencias que se estaban llegando a exponer en la vida pública. Por tanto, no pudo aceptar que uno de sus padres o sacerdotes tuviera estas inclinaciones y aún más que las expusiera y fuera dirigente de ellas. Por tanto, Camilo terminó siendo excomulgado de la iglesia y pudo seguir libremente con el desarrollo y participación en sus labores sociales y políticas. De común acuerdo con los asesores del cardenal resolvimos que yo debería pedir la reducción del estado laical, es decir, pedir como una gracia que se me concediera el relevarme de mis obligaciones clericales para no tener que forzar al cardenal a una actuación contra mí y para poder seguir dentro de mis convicciones. No faltaba mucho para que Camilo decidiera tomar el camino de las armas, impulsado por los aires revolucionarios, aires insurgentes que se daban en Latinoamérica. Era muy aceptado y podría ser muy acertado que las personas tomaran este camino. La época de Camilo es una época en la cual digamos se dan los boom revolucionarios en América Latina y sobre todo gestados por la revolución cubana, que digamos como que fue el motor que impulsó de alguna manera la iniciativa de crear muchos grupos armados, porque se creía en ese momento que la vía armada era el único camino para lograr, digamos, los cambios sociales que se querían, social de buscar reivindicar ciertos derechos y autonomías que los países en ese momento no tenían. Si no lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Pero si hay algo cierto, es que si bien los países latinoamericanos tenían muchos conflictos y problemas en común, Colombia no era idéntico a ellos, tenía otras condiciones importantes y condiciones que complicarían un desarrollo revolucionario por la vía armada. Que Camilo se fue antes de tiempo al monte. Él creía, y tenía razón, que la lucha armada era la única salida. Como tenía razón también el Che Guevara, de que la única salida para tratar de romper una sociedad, pues no son las elecciones no conducen a un cambio, y las clases dominantes no se dejan sacar por las buenas, sino por las malas. El sacrificio de Camilo no es estéril, porque ningún sacrificio es estéril, pero que él hubiera hecho mucho más por la revolución, ejerciendo su calidad de caudillo popular y removiendo la conciencia de las multitudes colombianas hasta comprometerlas en la guerra popular, que haberse ido, ¿cómo se fue? Creyendo que su presencia o su mensaje desde las montañas de Colombia era suficiente para producir un levantamiento. Me parece que eso ha traído una gran frustración. En Colombia, por ausencia de una clase obrera numerosa, fuerte,
y con una conciencia de clase bien desarrollada. Los movimientos revolucionarios vienen siendo dirigidos por la pequeña burguesía, que desde luego es más lúcida, tiene más posibilidades de cultura, pero la pequeña burguesía es muy impaciente. Entonces, o unos se relegan a la impasividad, al escepticismo, los más honestos, u otros hacen su propia revolución, ubicándose dentro del sistema, incorporándose dentro del sistema. Es decir, cambiando de clase, pasando por medio de la política y la revolución le sirve como trampolín para ascender a las posiciones de la burocracia. Pues la vigencia del pensamiento de Camilo Torres sigue siendo necesaria, digamos, hoy en día. Los problemas que él demandaba o que él denunciaba en el Frente Unido en los años 60 siguen siendo una realidad visible en la cotidianidad y contexto político del país. Por ejemplo, la reforma agraria, la reforma estudiantil y la reforma laboral de los años 60 aún sigue existiendo, digamos, los problemas estructurales y no ha habido una posición del gobierno respecto a la solución de esto. Se conserva, digamos, la idea de Camilo como un ejemplo de cambio y de renuncia a muchas cosas por una sociedad mejor. Se quedan como con la imagen de que Camilo fue un cura guerrillero y que tomó las armas, como en la polémica que eso representa. Hay que depurar esas ideas de Camilo y aterrizarlas a nuestra actualidad, mirar cuáles son y cuáles no, y pues realmente, digamos, mucho, digamos, la idea de Camilo, pues el hecho de que se haya vinculado a las armas, o sea, haya ido a las armas, hacen que no sea tan apto, digamos, eso, porque pues es una idea que ya hay que replantear en mi manera de pensar, sino que hay que verlo, digamos, más en un contexto social, que de una manera abierta, de trabajo con la comunidad, de trabajo con la base, y no el camino de las armas. El pensamiento de Camilo debe estar sujeto a cambios, a una reflexión, no puede ser el mismo, porque no es el mismo contexto de los años 60 al de hoy en día, principalmente porque si bien sigue existiendo la explotación, sigue existiendo la injusticia, sigue existiendo una fuerte contradicción social, los términos de Camilo Torres se deben de, la teoría de Camilo Torres, el amor eficaz, debe ser llevado a un contexto de praxis, que fue algo lo que él intentó hacer, como que los estudiantes a veces se olvidan de eso. Hoy en día, digamos, las luchas sociales deben reivindicar ese saber popular, ¿sí?, para sentirse identificados con las grandes mayorías del país. Lo que más me interesa en realidad del mito de Camilo es que es una demostración más, y una demostración muy triste, muy dolorosa, de que la América Latina no cree sino en héroes muertos, cosa que sucedió exactamente con el Che Guevara. Es decir, en el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo, muchísima gente que no había creído en él empezó a creer, como diciéndose, si se hizo matar por eso, entonces decía la verdad, entonces tenía razón. Y yo creo que esta experiencia hay que interpretarla es en el sentido de que, por favor, no esperen a que el líder se muera para creer en él. Tenemos que creer en líderes vivos. Nosotros iremos por la unión de la clase popular hasta la muerte. Nosotros iremos por la organización de la clase popular hasta la muerte. Y nosotros iremos hasta la toma del poder por parte de la clase popular hasta la muerte. Es una interesante reflexión la que hace García Márquez. ¿Cuántos héroes muertos, cuántos revolucionarios muertos tenemos en nuestras páginas, en nuestra historia latinoamericana? ¿Cuántos más necesitamos aún para entender que el camino sigue siendo errado en muchos casos? Seguimos chocándonos contra una pared que no nos lleva a ningún lado. Todavía no hemos entendido que estamos errando en el camino. Que no hay que favorecer a las condiciones de las inversiones extranjeras
o a las condiciones de los más favorecidos, sino hay que volver atrás y fijarnos en las personas con más problemáticas. ¿Cuántos más muertos necesita Latinoamérica? ¿Cuántos más muertos necesita Latinoamérica para sentir que es una lucha nuestra, no es una lucha de esos que hablan de la revolución, no, es una lucha de todos? Tenemos que sentirla nuestra, sentirla de todos, porque no es para el favor de esos que hablan tanto de revolución, sino es para el favor de todos, de la gran mayoría, y no de la gran minoría como se lleva a cabo. Camilo Torres es solo una muestra de esos, una muestra que, claro, no hay que menospreciar. Dio su vida por lo que creía. Eso es lo más valioso en estos tiempos de tanta decepción y desesperación. Tener todavía fe, una fe tan grande para dar la vida por lo que creemos, sea lo que sea. Luchar por eso y luchar por un mañana mejor, a pesar de que todo nos indique lo contrario. Seguir intentando, porque son vidas las que podemos salvar. Es un esfuerzo que tenemos que realizar, una lucha que tenemos que sentir nuestra, una lucha latinoamericana. Santos pecadores. Este fue otro hombre también que ha dejado honda huella para los otros verdaderos hombres de nuestro continente que buscan la libertad. A Camilo Torres. Camino nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere